haciendo en estos momentos, vamos a iniciar un nuevo estudio bíblico que de seguro va a ser de gran ayuda para todos nosotros. Este estudio bíblico tiene que ver con todos nosotros porque Dios nos llama a sus hijos y nosotros debemos llamarlo a Él nuestro Padre. Y vamos a hacerlo hoy que el tiempo de la gracia nos ha terminado para alguno de nosotros. Así que te invito allá donde estás, allá donde el Señor te tiene en estos momentos. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Dios, que tu morada es en el cielo, para ti la gloria y la honra. Sé tú, Señor, propicio en nosotros en estos momentos, para lo que vayamos a hablar aquí, sea palabra de vida para vida eterna. Ayúdanos, Señor, a entender tus preceptos, tus leyes. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos quieres decir con este texto bíblico para ponerlo en práctica y así este texto y esta práctica nos ayude a transformar nuestro carácter y ser semejante a ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque eres nuestro Dios, gracias por darnos a tu Hijo Cristo Jesús y que este Jesús nos ayudó en el pecado. Todo esto te lo pedimos en los méritos sacros de Él. Amén. Y vamos a estudiar algo muy importante sobre Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, cuando hablamos de los hijos de Dios. Es importante que nosotros sepamos por qué somos llamados hijos de Dios. Y vamos a empezar con el versículo 1 que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es muy importante que nosotros entendamos esto, que el Señor nos ama tanto que somos llamados hijos de Dios, porque nosotros somos coherederos en Cristo. Y dice el versículo que el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él, haciendo mucho aquí énfasis que cuando tú amas al prójimo y amas a los hijos de Dios, aquellos que llevan la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pues obviamente aprendes a conocer a ellos, aprendes a amarlo y por ende vas a amar a Dios. Pero si tú no conoces a estos hijos de Dios, no los entiende, los elude, pues estás eludiendo también a nuestro Señor. Y el Señor dice que no lo vas a conocer, y no conocer a Dios significa que tú vas a ser enjuiciado y vas a ser vomitado por el Señor. Ahora, el segundo versículo dice: amados, nos ama el Señor. Dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Pues obviamente aquí hay algo que me pone intranquila, porque dice que seremos semejantes a Él. ¿Acaso Dios no nos creó y no dice el texto que nos hizo a su imagen y semejanza? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tenemos que esperar que Él se manifieste para ser semejante a Él? Pues vayámonos al texto bíblico en Génesis, cuando el Señor creó al hombre, en el capítulo 2, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto me hace pensar a mí que el Señor, cuando Cristo nos hizo, habló con el Padre y con el Espíritu Santo y dijo: bueno, hagamos a estos seres humanos conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Pero hay algo importante aquí: lo hizo al inicio y no había aún el pecado en el hombre, no estaba aún el pecado en el hombre, y por eso fueron hechos a imagen y semejanza. Pero cuando entra la desobediencia del hombre, y nos podemos ir al capítulo 3, versículo 3, dice: en la generación de Adán
dice, ya aquí entra la desobediencia, quiere decir que entra el pecado, y dice el versículo 3, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Debemos entender que Set es el tercer hijo de Adán y Eva, y noten que este hijo fue conforme a imagen y semejanza de Adán, no de Dios, porque obviamente el hombre quebró el pacto con el Señor y ya no somos hijos de Dios, ni somos semejantes a Dios, sino que tenemos que esperar que Jesús se manifieste para poder ser llamados hijos de Dios. Dice el texto, y todo aquel que tiene todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo, en Él, se purifica a sí mismo, y así como Él es puro. Volviendo al texto que estamos hablando en Primera de Juan, donde estamos haciendo el análisis de este texto, Primera de Juan, versículo 3. Y seguimos con el versículo 4, que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí nos da el Señor una partícula muy importante que nos da el significado de lo que es pecado, porque muchas doctrinas o muchas personas dicen que el pecado es separación con Dios. Obviamente el pecado sí nos separa de Dios, pero esta es una condición, esta es la consecuencia del pecado, pero no es el significado del pecado. El pecado significa infracción de la ley, es el significado que el Señor nos da del pecado. Y dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Pues esto es muy claro, Cristo jamás pecó. Cristo murió como una serpiente llena de pecado por tus pecados y por mis pecados, pero Él jamás pecó, a pesar de tener carne humana y tener la naturaleza humana. Y dice el texto en el versículo 6, dice, todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. Esto es muy importante, y esto a veces da mucho temor, porque tú, si permaneces en Cristo, créeme que tú no vas a pecar, pero en el momento en que tú peques, tú no estás permaneciendo ni estás con Cristo. Esto es algo que a muchos le puede dar rabia, se pueden enfadar, pueden decir lo que quieran, pero el texto es muy contundente y muy claro cuando dice que todo aquel que permanece en Él, hablando de Cristo, no peca. Así que si tú estás pecando y dices que estás permaneciendo, estás llevando una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, créeme, amigo que me estás viendo y amigo que me escuchas en estos momentos, créeme que tú no vas a salvarte, porque estás pecando aún y tienes que dejar de pecar para que Cristo pueda permanecer en ti. Porque si Cristo permanece en ti, pues entonces tú lo conoces. Pero si tú pecas y Cristo no permanece en ti, obviamente no lo has conocido. Así que no lo digo yo, eso lo dice el libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 3. Así que si tienes algo que molestarte, pues moléstate con quien escribió las escrituras, y moléstate con Dios, no conmigo. Yo estoy apenas tratando de leer y tratando de explicar algo que se me está diciendo que lo haga, pero no es que yo lo haga porque quiera. Porque quiera dañarle su doctrina o su manera de pensar, no, porque el Señor dice, es muy claro en este texto. Así que porque muchos dicen, bueno, yo puedo pecar porque estoy en Cristo y puedo tener mi vida como me dé la gana y puedo seguir, y yo sé que Cristo me va a salvar, porque Cristo cuando venga seré transformado y Cristo me va a quitar todo el pecado. Pues
créeme que estás estudiando mal y no vas a ir a ninguna parte con esto, porque cuando Cristo venga ya tú tienes que dejar de haber dejado de pecar, ya tú tienes que convertirte en no pecador, y si sigues pecando, pues entonces Cristo no se ha manifestado ni lo conoces y por lo tanto te vas a quedar aquí. Hijitos, dice el versículo 7, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Mira, el Señor te dice, no te dejes engañar. Si te han dicho lo contrario a lo que se está hablando aquí, pues te estás dejando engañar y Dios no tendrá por inocente al culpable. Si el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando tú eres nacido por el Espíritu Santo, en tu convención, pues obviamente tú tienes que no practicar nunca más el pecado. Y cuando tú no practicas el pecado, te convierte en la simiente de Dios y comienzas a tener el ADN de Jehová. Y teniendo el ADN de Jehová, no puedes pecar, porque ya eres llamado, eres nacido de Dios y por ende eres llamado hijo de Dios. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Entonces, amigo que me estás viendo, si tú estás pecando y si tú estás infringiendo la ley de Dios y estás pecando, no guardando los mandamientos, no guardando la ley de Dios, haciendo tu vida como tú quieres, obviamente no vas a ser llamado hijo de Dios y Cristo no va a permanecer en ti. Y si no eres llamado hijo de Dios, entonces ¿en qué eres entonces? Pues obviamente hijo de Satanás. Así que Dios es muy contundente en su palabra y muy claro. Tienes que dejar de pecar para que tenga la manifestación del Espíritu Santo y para que seas semejante a Cristo. Mientras ahora mismo, si estás pecando y estás llevando una vida no de acuerdo a lo de Dios, créeme, me duele mucho decirte, pero no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios porque estás pecando. Así de sencillo, deja de pecar y sigue el camino correcto de Dios y de seguro Dios te va a llamar hijo y tú podrás llamarlo ampliamente Jehová, Padre mío. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga mucha misericordia.